Bueno, buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Gracias por participar en esta entrevista de entrevistas con Mauricio Velázquez para el podcast y para el programa en YouTube. Vamos a empezar la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Qué haces? De acuerdo, pues primero que nada, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar contigo y de compartir un poquito de lo que hacemos. Como dices, mi nombre es Marco Villaseñor, soy ingeniero en electrónica de profesión, soy de Guadalajara, estudié después una maestría en alta dirección de empresas, finanzas corporativas, y bueno, actualmente después de 18 años trabajando en la industria electrónica de alta manufactura y de tecnología, actualmente tenemos un fondo de capital privado que se llama Redwood Ventures, donde apoyamos e invertimos en startups en etapas tempranas de cualquier sector, ¿no? Pero siempre y cuando tengan una fuerte y una sólida base tecnológica que les permita lograr o buscar la escalabilidad en sus modelos de negocios. Y también soy director general de Redbean, despacho de consultoría en materia de innovación, emprendimiento y finanzas. También buscamos atender y apoyar ahí en general a todo el ecosistema de emprendimiento desde otra trinchera. Ok, muchísimas gracias por tu presentación. Cuando estuve haciendo la investigación para esta entrevista, pues es difícil encontrar información sobre ti, fíjate. Pero pues encontramos ahí tu currículum. O sea, trabajaste en manufactura de alta especialidad, Jabil, Molex. ¿Cómo fue que te moviste desde la manufactura a los fondos de capital de riesgo? O sea, me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso que te llevó desde un trabajo muy técnico, muy interesante, trabajar con líneas de producción, con lanzamiento de productos, con multinacionales, a irte un trabajo muy estable hasta cierto punto, con outcomes muy predecibles, a moverte a fondos de capital de riesgo. Es una muy buena pregunta. Fíjate que la verdad es que la industria electrónica creo que es una gran escuela. Es un sector industrial que es muy demandante, ¿no? A nivel compromisos, a nivel tiempo que le necesitas dedicar, a nivel estrés, sobre todo dependiendo de los sectores en los que te toque atender, ¿no? Si atiendes al sector automotriz o al sector aeroespacial, obviamente hay contratos sumamente fuertes y sólidos que hacen que la presión baje a la línea de producción y al área de operaciones, pero es una industria donde aprendes muchísimo, ¿no? Yo la verdad estaba en áreas de dirección de negocios y de desarrollo de negocios, teniendo a mi cargo también las áreas de operaciones, donde pues, tenía que estar involucrado desde áreas de pruebas, áreas de logística, áreas de cadena de suministros, ¿no? Planeación, compras, etcétera. Entonces, la verdad es que aprendes muchísimo, ¿no? Y sobre todo estás muy involucrado, pues yo soy, como les comentaba, ingeniero en electrónica, apasionado de la tecnología, y pues te toca ver cómo construir o cómo fabricar todos estos productos de alta especialidad con tecnología de punta que salían al mercado, ¿no? Y en su momento, pues trabajar con productos como la producción de BlackBerrys o con medidores de luz inteligentes a través de redes punto a punto, en fin, ¿no? Cosas muy interesantes, pero vistas desde un proceso y desde un área, como dices tú, muy controlada, ¿no? Y un trabajo relativamente estable. Sin embargo, nos llamaba mucho la atención y siempre tenía yo esta inquietud de emprender, ¿no? Y de idear y de imaginarme de qué manera pudiera yo tener mi propio negocio y poder crear cosas desde cero. Es ahí que se da una coyuntura en donde por cuestiones de tiempos coincide que tanto mi socio como yo, Jean Paul Otero, que también es general partner del fondo y socio de Redbean, los dos estábamos en un momento de transición en donde decidimos que pues, queríamos transformar un poquito la realidad de los emprendedores, más allá de todas las herramientas que ya en su momento existían de impulso al emprendimiento a través de incubadoras y aceleradoras, pues sí detectábamos una brecha muy importante en los temas de financiamiento, ¿no? Y entonces decidimos que había que empezar a construir lo que terminó siendo el primer fondo institucional
en el occidente del país para el impulso a las startups a través de la inversión en capital. Y así es como nace Redwood Ventures y como nace en Redbean, buscando incidir en ese ecosistema. Ok. Entonces, háblame un poquito, o sea, ya me dijiste que es Redwood Ventures, me dijiste que es Redbean. Ahora profundiza un poquito más en cómo empezó, o sea, en qué momento Jean-Paul y tú como socios deciden, o sea, cuáles fueron las mecánicas, cuáles fueron las emociones que se vivieron en esa primera etapa. Híjole, es una gran historia porque a la fecha nosotros nos seguimos considerando un emprendimiento en etapas tempranas, ¿no? Sabemos que a pesar de que ya tenemos prácticamente 5 años en operación, cuando menos desde que arrancamos Redbean, nos seguimos reinventando día a día y seguimos poniendo a prueba todas nuestras hipótesis y nuestra oferta de valor a los clientes. Pero lo que sí es que nosotros pues empezamos a emprender y no teníamos clientes. La verdad es que empezamos sin tener todavía a nadie a quien venderle y duramos pues varios meses sin tenerlo, ¿no? Inclusive varios meses teniendo que a las personas que nos estaban apoyando ya en el equipo, pues que pagarles de nuestra bolsa su nómina y sin cobrar nosotros nada. Afortunadamente, a mediados de ese primer año cayó nuestro primer cliente, un proyecto importante que nos permitió ya pagar los recibos. Y en ese momento ya pudimos nosotros, a la par de atender a los clientes que ya teníamos en Redbean, empezar a construir la tesis de inversión de Redbean. Nos tomó algo así de un año el construir una tesis, sobre todo porque queríamos que fuera sumamente sólida. Sabíamos que iba a ser un reto el proceso de levantamiento de capital, pero estábamos convencidos de que el éxito para lograrlo pasaba por ser sumamente claros, sumamente transparentes y tener una tesis de inversión que fuera sólida. Entonces nos planteamos desde el tipo de inversionistas que queríamos, la cantidad de inversionistas que queríamos en el fondo, el tipo de empresas que queríamos apoyar, ¿no? El tamaño de ticket que queríamos invertir y sobre todo identificando en qué etapa del emprendimiento queríamos nosotros entrar, ¿no? ¿Cuál era la etapa en la que nosotros creíamos que podíamos generarle más valor a los emprendedores? Y entonces de esa manera fuimos armando la tesis, decidimos que queríamos invertir en no más de entre 12 y 15 startups, en una etapa muy temprana donde hiciéramos inversiones de tickets promedio alrededor de $200,000 en una etapa temprana y a lo mejor entre 600 y 800 mil dólares en follow-ons. Entonces esa combinación nos dictó el tamaño de fondo que deberíamos de tener y después volteamos y dijimos, yo quiero ser un fondo que no se abra tan, que sea un poquito invitation only, ¿no? Que el ser parte del fondo como inversionista tuviera un cierto prestigio y entonces decidimos tener poquitos inversionistas. Entonces nosotros tenemos solamente 13 inversionistas en el fondo, pero inversionistas de muy buen nivel, inversionistas que sí nos permitieran crear una red de smart money que realmente pudiera incidir en los proyectos. Y entonces después de que ya logramos levantar el capital, que nos tomó alrededor de 8 meses, más o menos, contra todos los pronósticos, había gente que nos decía que nos preparáramos porque nos iba a tomar 2 años, pues en 8 meses levantamos el capital y empezamos a hacer las inversiones. Nuestra primera inversión la hicimos en febrero del 2018. Pues tenemos ya un poquito más de 2 años después de haber realizado la primera inversión. Ok, entonces estamos hablando de que ahorita Redwood Ventures solamente está manejando un fondo de inversión, que ese fondo de inversión ya está cerrado, estás haciendo las inversiones en los tickets. O sea, ya ahorita todavía no estás en un proceso de levantar otro fondo, o en qué momento vas a empezar a levantar otro fondo, a levantar más capital. Sí, la verdad es que efectivamente estamos casi terminando ya la etapa de la inversión en tickets iniciales. Nos falta, si acaso, nos queda espacio a lo mejor para un par de empresas más que pudiéramos invertir en estas etapas iniciales. Ya estamos en proceso de cerrar nuestro primer follow-on en una de las empresas. Te diría que llevamos hecho ya la dispersión aproximadamente del 55% de los recursos del fondo, del primero de los fondos. Nos tomará a lo mejor
lo que resta de este año y probablemente todo el 2021 para terminar de hacer el allocation de los recursos. Y nosotros justamente antes de que nos enfrentáramos a esta situación de la pandemia, estábamos en el proceso de arrancar el fundraising para nuestro segundo fondo. Creemos que nos va a tomar pues a lo mejor un año, año y medio el levantamiento de capital, y queríamos no encontrarnos con un impasse de no tener recursos para invertir a la hora que se termine el fondo 1 para poder tener recursos del fondo 2. Sin embargo, ahorita, debido a la situación que nos estamos enfrentando, estamos poniendo un poquito en pausa. Creemos que ahorita no es el momento de salir a hacer fundraising para un fondo. Creemos que ahorita el enfoque debe estar en cómo le ayudamos a las empresas actuales del portafolio a sortear de la mejor manera la crisis, y eso es lo que nos está demandando la mayor cantidad de nuestro tiempo en este momento. Ok. Cuando estabas hablando de que fue muy rápido el levantamiento de fondos, ¿por qué se dio de 2 años reducirlo a 8? O sea, ¿en qué momento, o sea, qué hicieron ustedes para que se reduciera este tiempo de inversión de fondos, de levantamiento de capital? Creo que hubo varias cosas que sucedieron, ¿no? En un inicio nosotros habíamos planteado un cierto ticket mínimo. Definimos el perfil del inversionista muy bien, de una manera muy clara. Tenían que ser inversionistas, sí, obviamente con el patrimonio neto que les permitiera invertir en este tipo de vehículos, sobre todo aquellos, y tomando en cuenta que la industria de capital privado todavía está en etapas muy tempranas en México. Sabíamos que, y sobre todo en Guadalajara, que no existía ningún otro fondo de estas características, pues es algo nuevo, algo distinto y algo que seguramente generaría escepticismo en los potenciales inversionistas. Entonces, al inicio nosotros pensábamos tener tickets de cierta cantidad que nos hubiera llevado a tener que tener alrededor de, no sé, 25 inversionistas, ¿no? En algún momento dijimos, oye, para el tipo de inversionistas que vamos a tener, si nosotros logramos transmitir de manera clara y con confianza la tesis de inversión y la manera en la que vamos a operar para tratar de generar los rendimientos que estamos buscando, pues la realidad es que da lo mismo tener el ticket de este tamaño o del doble. Y entonces duplicamos el monto mínimo del ticket, porque lo que queríamos era tener un grupo reducido que nos permitiera tener una atención muy cercana y una atención muy personalizada, no solamente a las startups, sino también a los inversionistas. Y entonces, literal, hicimos una lista de los 80 o a lo mejor 60 potenciales LPs que nosotros queríamos y empezamos a hablar con ellos, ¿no? Recibimos muchos no. La verdad es que para tener nuestro primer sí nos tomó, pues, a lo mejor 3 meses. Pero una vez que tuvimos al primer inversionista y que empezaron a entender lo que pretendíamos hacer y a ver la transparencia y a tener confianza en lo que íbamos a hacer, el proceso fluyó de una manera mucho más ágil, ¿no? Al grado de que ya los últimos inversionistas fueron gente recomendada de estos primeros inversionistas que nos buscaron ellos para invertir con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos la fortuna de poder hacer o el acierto, diría yo, de hacer una tesis de inversión muy sólida, muy clara, y de poder transmitir el valor que estábamos buscando crear a estos inversionistas para que confiaran en nosotros. Para que fuera más fácil, ¿ya tenías claro los prospectos en los que ibas a invertir o nada más mapeaste de manera más general el ecosistema actual? Sí teníamos algunos prospectos, te voy a ser honesto, así sí llevábamos ya tiempo viendo empresas, analizándolas, pero creo que más que el tener ya ciertos prospectos que ayudaba sobre todo para ejemplificar el tipo de empresas en el que pretenderíamos invertir, porque al final de cuentas, de todas esas que teníamos, no invertimos en ninguna de ellas. Lo que teníamos muy claro era cómo iba a ser el proceso de prospección. Y una vez que tuviéramos el proceso de prospección, cuál iba a ser nuestro proceso de análisis de las oportunidades y nuestro proceso para la toma de decisiones. Creo que eso fue lo que generó sobre todo la confianza en los inversionistas, más que los prospectos que ya se tenían identificados. Ok. Ahora quiero hundar un poquito más en el perfil. ¿Tu perfil fue inversionistas institucionales, fueron family office, fueron CEOs o personas de alto poder adquisitivo que tenían destinados unos fondos para invertir en capital de riesgo? O sea, ¿cuál era el perfil que tú
que ustedes buscan en lo que me puedas compartir. Claro, tenemos un inversionista institucional, ¿no? Nuestro lead investor es Nacional Financiera a través del Fondo de Coinversión de Capital Semilla. Los demás, nosotros como administradores somos el primer fideicomitente del fondo, la verdad somos el primer inversionista, porque no podía yo pretender que los inversionistas creyeran en lo que yo les proponía si yo no estaba en el mismo barco que ellos. Entonces yo tenía que ser el primero que estaba dispuesto a tomarse su Kool-Aid antes de pretender que otros lo hicieran. Y después tenemos 11 inversionistas, todos son empresarios de muy alto nivel, todos son dueños de empresas, algunos su proceso o su instrumento de inversión o el vehículo a través del cual invierten sí son efectivamente sus family offices o diferentes estructuras, pero todos es una relación directamente con el empresario o líder de sus familias o dueño de sus empresas, ¿no? Más que buscar ejecutivos, etcétera. Ok. Ya me queda muy claro esta parte. Ahora, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes que han tenido desde el punto de vista del levantamiento de capital, de manejo de fondos de capital de riesgo, de toda la parte, por decirlo así, back office de ustedes como Red Bull Ventures, y no tanto hacia el emprendedor? Híjole, yo te diría que la transparencia y no quisiera decir la honestidad, porque eso asumo que todos los que estamos en esta industria y todos los fondos cuentan con ellos. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que el empresario, muchas veces escuchamos, oye, es que los empresarios no están dispuestos a arriesgar su capital o no quieren meterle más riesgo en temas de venture capital. Nosotros de verdad creemos que es un asset class en el cual todo portafolio de inversión debe de tener ese perfil de riesgo, pero lo que sí nos dimos cuenta es que más que ser adversos al riesgo, los inversionistas son aversos a perder la visibilidad de sus recursos, ¿no? Y no saber en qué se está invirtiendo. Entonces, si yo hubiera ido con estos inversionistas y les digo, oye, invierte cierto capital, yo lo voy a invertir en startups, le voy a dar seguimiento y en 10 años te aviso cómo nos fue, ¿no? O te mando un reporte anual, o etcétera. Creo que hubiera sido sumamente difícil levantar el capital, ¿no? Sobre todo cuando no hay un track record muy sólido en México. Los fondos que tienen más histórico en México, pues son fondos que no tienen más de 10 años, ¿no? Que si acaso van a empezar a tener sus primeros exits, o estamos viendo que empiezan a tener sus primeros exits, pero en realidad todavía no es una industria que ha demostrado retornos, ¿no? Cuando menos no en México, sabemos a nivel internacional lo que implica o lo que significa el venture capital, no solo desde el punto de vista de generación de riqueza, sino para detonar crecimiento y desarrollo tecnológico, ¿no? Es una pieza fundamental y estoy seguro que en México también va a ser un éxito. Pero nosotros sí sabíamos o sí creíamos firmemente que teníamos que hacer las cosas diferentes, que teníamos que tener un canal de comunicación sumamente abierto con nuestros inversionistas, donde les estemos rindiendo cuentas de manera permanente en cuanto a la toma de decisiones que estamos haciendo, en cuanto al involucramiento que ellos pudieran tener en algunas de estas startups, ¿no? A final de cuentas, ponemos en práctica lo que todo el mundo hablamos en cuanto al smart money, nosotros lo ponemos en práctica de una manera casi religiosa, ¿no? O sea, nosotros no invertimos en startups que no creamos o que no estemos convencidos que le podemos generar mucho valor, ya sea nosotros en lo personal como administradores o nuestra red de inversionistas. Entonces, creo que eso ha sido parte del éxito de haber podido levantar el capital y de lograr que los inversionistas confiaran en nosotros y que lo sigan haciendo. Ok. Ahora vamos a pasar un poquito a la tesis de inversión. Tu tesis de inversión textualmente dice que es agnóstica en la página de Red Bull Ventures, y algo que es muy interesante es que es dispersa geográficamente. O sea, por lo general, los diferentes estudios nos muestran que los fondos de capital privado en Estados Unidos son muy renuentes muchas veces en invertir en empresas que no tienen su sede en Silicon Valley o donde ellos están registrados, ya sea en el área de Boston, etcétera. Entonces, yo cuando primero me acerqué a Red Bull Ventures me imaginé que iba a haber mucho dinero alrededor de Jalisco. O sea, y al final
es como una mezcla muy interesante. O sea, tienes Ares Materials en Texas, tienes Atlanta Service en el Distrito Federal, tienes a Subut, que la sede está en Jalisco. Sí, Subut está en Jalisco, la sede, ¿no? Entonces tienes diferentes empresas de diferentes giros, aunque todas son de tecnología, pero está ahí, pero es disperso. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a esta tesis de inversión? O sea, específicamente, ¿cuál fue el proceso de reflexión, de análisis e inventiva para generar esta tesis de inversión? Sí, de acuerdo. Fíjate que también por ahí pasamos por un proceso de tener que tomar algunas decisiones fuertes, ¿no? Nosotros creíamos cuando lanzamos Redwood Ventures que si bien el ecosistema de emprendimiento estaba en auge, ¿no? O sigue estando en auge en México, cada vez hay más y mejores emprendedores y más y mejores emprendimientos, también éramos conscientes de que probablemente no íbamos a encontrar solamente en México el tipo de startups que nos pudieran permitir construir un portafolio sólido y que nos diera esos rendimientos. Entonces sabíamos que teníamos que abrirnos a poder invertir en startups independientemente de la ubicación geográfica. No solamente a nivel nacional, no solamente decir, bueno, voy a invertir en startups que no sean de Jalisco, que claramente, pues estando aquí y siendo muy cercanos, pues el 50% de nuestro portafolio son empresas constituidas en Jalisco, pero que no fueron invertidas por esa razón, que fueron invertidas porque son empresas con un modelo de negocio sólido, con un potencial de crecimiento interesante y con equipos emprendedores rockstars, ¿no? O sea, emprendedores que de verdad creemos que la van a romper y que la van a sacar del parque. Entonces, pero teníamos que estar abiertos a invertir fuera de Jalisco, inclusive fuera de México. Y te comento, parte de estas decisiones difíciles que tuvimos que tomar pasaba por el proceso de levantamiento de capital. Antes de tener nosotros a ningún inversionista comprometido con el fondo, recibimos por ahí una carta de autorización por parte del INADEM para ser nuestro primer inversionista, ¿no? Entonces, ellos estaban dispuestos a ser el lead investor en nuestro fondo, parte de la convocatoria 3.2 que ayudó a muchísimos fondos a constituirse. Sin embargo, la propia convocatoria nos obligaba a invertir únicamente en empresas operadas y constituidas en México. Y creíamos que eso era contrario a nuestra creencia o a nuestro análisis de la situación del ecosistema y que nos iba a poner en desventaja desde el punto de vista operativo para lograr los rendimientos que buscábamos. Entonces tuvimos que declinar, tuvimos que rechazar de alguna manera esa aportación del INADEM, a pesar de no tener todavía ningún inversionista. No estábamos nosotros tan convencidos de que nuestra tesis hacía sentido y de que preferíamos jugárnosla a tratar de levantar capital 100% de inversionistas privados que hipotecar el éxito futuro del fondo, comprometiéndonos a invertir solamente en startups mexicanas. Afortunadamente hemos encontrado muy buenas startups mexicanas, yo te diría que extranjeras, básicamente tenemos 3 empresas que son de Estados Unidos, algunas otras de manera natural, aunque son mexicanas en cuanto a su equipo emprendedor y operativamente están en México, pues sí están teniendo que constituirse en Estados Unidos, pero más como estrategia o en otros lugares inclusive, algunas están haciendo flips a otras jurisdicciones, pero sí que sea parte de su estrategia de levantamiento de capital, el tener que irse a otros lados para poder atraer fondos extranjeros, ¿no? Ok. Voy a ahondar un poquito en los deals que a mí se me hicieron muy interesantes. Apagaste tu micrófono. Sí, perdón. Okay. Voy a ahondar un poquito en los deals que se me han hecho más interesantes. Primero, Ares Materials se me hace sumamente interesante. Sus propuestas tecnológicas son muy revolucionarias. Estamos hablando de ciencia básica convertida en innovación. Pero algo que me llamó mucho la atención es que aproximadamente el equipo de la mitad del equipo directivo son mexicanos, son chavos del Tecnológico de Saltillo que se fueron a estudiar maestría y doctorados a Texas. Entonces,
¿cómo fue el acercamiento con Ares? O sea, ¿qué les llamó la atención de Ares? ¿Y cómo fue el proceso de ese deal en específico? Fíjate cómo digo, me llevas a seguir haciendo hincapié en algunas de las cosas que creemos que son valores fundamentales de Red Bull. Esa que fue nuestra primera inversión, después de estar analizando pues, varias oportunidades en el deal flow, uno de nuestros LPs, que pues, aparte, digo, a través de su family office ya estaban invertidos en otro fondo de capital privado y ellos conocieron a Ares Materials. Ese fondo estaba ya invertido en Ares Materials. Entonces nos lo recomendó, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vimos esta empresa sumamente interesante en Texas, trae una tecnología pues, que llama mucho la atención. Y entonces fuimos, literal, hicimos un viaje a Dallas, Jean Paul, nuestro LP y yo, un servidor, a Dallas, Texas, a conocer a David Arriaga, que es el CEO de Ares, como dices, un chavo, pues una persona, un joven, ¿no? Que se fue a estudiar su doctorado en ciencias de los materiales en UT en Dallas. Y la verdad es que nos gustó mucho, hicimos muy buen clic, nos gustó mucho la tecnología, nos gustó mucho la tendencia del mercado hacia dónde iba y el potencial que representaba. Y bueno, pues a partir de ahí pasó por nuestro proceso de inversión. Para nuestro due diligence, inclusive, tuvimos que contratar a un experto de ciencias de los materiales enfocado a displays de MIT, un doctorado en MIT, para que nos ayudara a hacer esa evaluación. Así fue como dimos y así fue como decidimos invertir en Ares Materials. Ok. Y el proceso, como ellos estaban en Estados Unidos, ya habían tenido inversión de otro fondo, ¿fue diferente a los que has tenido en empresas en México? ¿Fue mejor? ¿Fue más difícil? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate que yo no te diría que es mejor o peor, simplemente, pues sí es diferente porque estás invirtiendo en una jurisdicción distinta, ¿no? Entonces sí tienes que tomar en cuenta la parte legal y fiscal de invertir en una empresa en Estados Unidos, pero pues para eso pues están los abogados y los asesores fiscalistas que nos ayudan a validar y a estructurar los instrumentos a través de los cuales vamos a invertir. Te voy a continuar con una que a mí que me encanta, que se me hace una de las mejores ideas que ha habido en investigación de mercados en México, es Atlanta Search. O sea, es una empresa que mi primera experiencia que yo tuve como emprendedor fue operar proyectos de investigación cualitativa. Entonces, cuando me llegaron los correos, cuando me empecé a enterar de Atlanta Search, cuando empecé a ver los productos que venden, sus reportes, o sea, me llamó mucho la atención su modelo. ¿Cómo llega Atlanta Search? Porque ustedes invierten en noviembre de 2019, ellos ya habían pasado por un pivote. O sea, ¿cómo fue el proceso con Atlanta Search? Sí, básicamente aquí es, nosotros, parte de nuestra fuente de deal flow es pues la relación que hay con otros fondos de inversión y obviamente la presencia que tenemos en todos los eventos de emprendimiento que nos invitan y que podemos participar. De esa manera, Atlantia se acerca a nosotros a través de una recomendación y la verdad es que desde que empezamos a platicar con ellos hubo un muy buen fit. No solamente creo que de verdad tienen una innovación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial a la creación o al desarrollo y ejecución de estudios de mercado de una manera mucho más efectiva desde el punto de vista de costo y mucho más eficiente desde el punto de vista de resultados, sino que son un gran equipo de emprendedores, ¿no? O sea, la verdad es que nos encantó la forma en la que ellos tienen perfectamente claro cómo van a crecer su negocio, cómo van a escalar y hasta este momento la verdad es que no nos han decepcionado, creo que están haciendo las cosas de manera extraordinaria. Evidentemente, esta situación actual, pues casi a todas las startups y a todas las empresas les afecta, pero son de los que vemos mejor posicionados o muy bien posicionados en términos tanto financieros como de rebote una vez que la economía empiece a moverse en sentido positivo. Okay. Tenía una lista de 5 empresas, pero la voy a achicar a 3 y ya después ya te voy a preguntar cuál fue el de ti y cuáles son los que más te han gustado. Trocker. O sea, Trocker es un modelo genial
O sea, vender ropa, artículos de lujo preusados o de segunda mano. Para muchos puede ser en una primera instancia como una idea difícil de llegar a operar, difícil de encontrar, pero ¿qué vieron ustedes en esa empresa? ¿Qué tipo de equipos encontraron? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Trocker? O sea, ese es o sea, ellos quieren llegar a ser gigantes en Latinoamérica o quieren ser la plataforma de ese tipo de productos a nivel global. O sea, ¿por qué fue Trocker? Híjole, hay varios y le estás ya de entrada le estás atinando ahorita que me preguntabas de las que me gustan, ¿no? La verdad es que me gusta mucho nuestro portafolio, pero hay algunas que la verdad lo están haciendo muy, muy bien. Y Trocker es una de ellas, ¿no? Primero tiene un equipo espectacular de liderazgo, ¿no? Las co-founders, que son Lucía Martínez y Inicia Velastegui-Goitia, son unas chicas espectaculares. Tienen un nivel de empuje y de drive maravilloso, ¿no? Son chicas que van a hacer lo que sea porque su startup sea exitosa. Y entonces pudieron sobreponerse a esto que tú mencionabas, ese reto de cómo operar este modelo de negocios y cómo tenerlo adecuado de tal manera que les permita escalarlo, ¿no? Que sea un proyecto de verdad escalable. Entonces, todo el proceso que ellas han implementado y desarrollado de curaduría de los productos para garantizar no solo la calidad y el estado, sino la autenticidad de los productos, el motor de inteligencia artificial para poder determinar los precios a los cuales debería de ponerse a la venta cada uno de los artículos. Obviamente eso nos llamó muchísimo la atención desde el punto de vista de la capacidad de gestión y operativa, pero también el sector y el modelo de negocio nos pareció muy atractivo. A nivel tendencias, yo te diría que las generaciones actuales, hablemos de los millennials, son una generación que está mucho más preocupada por su entorno, por el medio ambiente y por el impacto global que puedan tener sus propias acciones. Y como tal, esto abona precisamente a eso, ¿no? Es un proyecto que se desenvuelve dentro de lo que se le conoce la economía circular, donde el objetivo o la misión detrás de todo es que en lugar de producir nuevas prendas que tienen una huella de carbono importante y que contribuyen a la destrucción del medio ambiente, pues podamos reutilizarlos o alguien pueda reutilizarlos cuando los artículos son todavía estén en condiciones óptimas de uso, etcétera, ¿no? Y otra es analizando las tendencias a nivel mundial. Justo antes de nosotros invertir en Troquer, identificamos una empresa en Estados Unidos, líder en ese modelo de negocios, prácticamente haciendo lo que hace Troquer, que se llama The Real Real. Y en ese momento, si mal no recuerdo, fue por ahí de mayo, junio del 2019, hizo su IPO esa empresa. Y hace, pues básicamente exactamente lo mismo que hace Troquer, ¿no? Es el mismo modelo de negocios, hizo su IPO, levantaron, si mal no recuerdo, $700 millones en el IPO con una evaluación de 1.7 billions, ¿no? Entonces, claramente veíamos también tendencias en el mercado que nos permitían identificar que hay apetito por los inversionistas, hay apetito por los consumidores, y a la par de un modelo de negocios operable, escalable, con emprendedoras del calibre que son Itzia y Lucía, pues fue un no-brainer para nosotros decidir invertir en Troquer. Ok. Ahora, ¿cuáles son tus tres? O sea, ya te dije yo mis tres favoritos de tu portafolio. ¿O cuáles son los otros tres que tú pondrías, si no quieres decirle favoritos porque al final son como tus hijos, pues entonces. Sí. Sí, no podría decir que son favoritos, pero ¿cuáles son aquellas que veo que están tanto aprovechando más el momento, ¿no? Y no solamente me refiero ahorita en términos de la pandemia, sino en términos generales de crecimiento de su startup. Yo te diría Bill Pocket, es una de ellas. Bill Pocket es un procesador de medios de pago digitales. Tradicionalmente, y hago énfasis en tradicionalmente porque obviamente continúan innovando y desarrollando nuevos productos y nuevos servicios, pero tradicionalmente es el aparato a través del cual, a través de tu celular, puedes hacer cobros de tarjeta de crédito, una empresa que ya tiene un nivel de escala sumamente importante, más de 25,000 usuarios a nivel nacional y transaccionando
pues una cantidad importante de pesos ya a través de sus dispositivos. Aparte también con un emprendedor, con un CEO que es una bala. La verdad es que estamos muy seguros de que Alejandro Guizar, CEO de Bill Pocket, va a poder llevar a la empresa al siguiente nivel. Esa sería la primera. La segunda, hay una que se llama Yo Te Presto. Es una empresa en el sector fintech, de las primeras empresas que solicitaron su licencia a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Una empresa que lo que hace es préstamos peer-to-peer, donde personas le prestan a personas utilizando la plataforma como un intermediario, y también está trabajando muy fuerte en desarrollar otros nuevos productos que piensa lanzar a corto plazo, que le va a generar una propuesta de valor todavía más interesante. Esa también me gusta mucho. Y probablemente la otra que creo que tiene mucho potencial o que está funcionando muy bien en estos momentos es Subut, una empresa de entrega de productos última milla, ¿no? Claramente nuestra realidad o lo que conocemos como normalidad de nuestra vida se va a ver severamente modificado a raíz de la pandemia, y creemos que estas empresas que pueden habilitar servicios logísticos para la entrega de productos a domicilio van a tener cabida muy importante en el mercado, ¿no? Y la verdad es que Subut está haciendo bien las cosas. Empresa jalisciense también, pero ya con presencia en Monterrey, en Querétaro y en León, además de Guadalajara. Serían las tres que yo ahorita veo con muy buenas perspectivas, dado la situación que estamos viviendo. Okay. Fíjate que en mi lista estaba Subut, Trocket, Atlanta Search, Ares y Te Presto. Entonces nomás la Billy Pocket fue la que ahí quedó un no, poco y las otras fuera. te diría, la verdad es que están haciendo bien las cosas. Obviamente tenemos empresas, por ejemplo, que se están viendo afectadas por la pandemia, como son Sojourn, que hace servicios de hospitality a dueños de propiedades o bienes inmuebles que quieren rentar en corto plazo, o Gurú de Viaje, ¿no? Que lo que hace es vender o conectar y presentarle a su usuario ofertas de viaje. Pues esas se han visto severamente afectadas, pero por ejemplo, Gurú de Viaje tiene casi 1.8 millones de usuarios y de seguidores en su página de Facebook, ¿no? Seguramente con un runway que les permite sobrevivir por lo menos 12 meses, creemos que seguramente después de la pandemia las cosas van a irles muy bien. O un Krabi, por ejemplo, que es la primera InsurTech que existe en México y la primera aseguradora de autos 100% jalisciense, que a través de inteligencia artificial puede determinar el riesgo que cada usuario representa a la aseguradora, y por ende tener primas o tarifas en sus primas flexibles, recompensando o penalizando, en su caso, el patrón de conducción que tenga cada quien, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos un portafolio muy diverso, muy sólido. La verdad es que muy contentos con la manera en la que se ha construido. Y pues ahorita, como te comentaba al inicio, nuestro enfoque es en cómo le ayudamos a todos estos emprendedores a sortear de mejor manera la turbulencia que se está presentando. Okay. Genial, o sea, me encanta lo que está haciendo Revolution, me encanta su portafolio, empresas muy innovadoras, empresas que están resolviendo problemas específicos y que están utilizando inteligencia artificial para resolver sus problemas. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué han aprendido en Redwood de los deals que no se han logrado hacer? O sea, ¿cuáles han sido las lecciones que ustedes han aprendido? Me dijiste, traemos prospectos para abrir el fondo, ninguno de esos prospectos terminó invirtiéndose. ¿En qué momento tanto, o sea, cuál ha sido lo aprendido? Una, en el caso en el que ustedes ya después del due diligence, ya cuando listos para firmar, dicen, ¿sabes qué? Vamos a esperar, no vamos a firmar nosotros. Y en el caso contrario, cuando el emprendedor te dice, ¿sabes qué? No voy a firmar con usted ahorita. O sea, ¿qué es lo que ustedes han aprendido de esos dos procesos con resultados negativos, pero uno es por parte de ustedes y otro es por parte del emprendedor? Fíjate que te diría, por parte del emprendedor, no se nos ha dado el caso como tal, ¿no? O sea, no se nos ha dado el caso de que ya estemos listos para invertir y un emprendedor nos diga, sabes que siempre no quiero. Sí se han caído deals en esa etapa
pero más, por lo menos uno de ellos que sí estábamos ya listos para invertir, porque el emprendedor ya al momento de firmar decidió tratar de cambiar los términos de la inversión y creemos que eso no habla muy bien del emprendedor cuando ya teníamos términos pactados, entonces no se llevó a cabo la inversión. Y respecto a las que nosotros decidimos no invertir, te diría que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? O sea, siempre nos vamos a encontrar con ninguna startup es igual, ningún due diligence es igual. Entonces, siempre vamos perfeccionando nuestros procesos de due diligence, tratando de hacerlos de una manera más ágil. Si algo hemos aprendido es que debemos de ser sumamente claros con el emprendedor desde un inicio y tratar de agilizar los procesos de toma de decisión lo más pronto posible, sin que eso signifique que pongo en riesgo la calidad de la toma de decisión y por ende el patrimonio de nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a aprender, reconocer que no somos infalibles y reconocer que hay áreas de oportunidad y estar abiertos a mejorar cada análisis que hacemos. Fíjate que ahorita me acordé de una experiencia que tuve hace más de 10 años con un club de ángeles inversionistas aquí en Sonora. Cuando ellos iban a hacer un deal, el emprendedor no quiso que le hicieran comité de auditoría y de supervisión. Entonces dijeron los del club, ¿sabes qué? No invertimos. En el tiempo que tú llevas en los fondos de capital de riesgo, ¿ha habido una evolución en el know-how del emprendedor, en el conocimiento de vehículos de inversión, en el conocimiento de lo que es de capital privado? ¿O es algo que ustedes tienen que hacer, de enseñarles y decirles en qué consiste todo este proceso de inversión? Nos toca de las dos, ¿eh? Nos toca platicar con emprendedores que ya conocen muy bien este proceso, que ya han levantado capital anteriormente. Nos toca emprendedores que hay que ayudarles a estructurar sus rondas de inversión y los vehículos y asesorarlos inclusive de cómo hacerlo. Y nos tocan emprendedores a los que hay que explicarles qué significa levantar capital, ¿no? Qué significa tener un socio, inclusive algunos en donde se le dice, no, espérate, vamos a ser socios, ¿no? Que nos preguntaban, bueno, ¿y este dinero cuándo te lo pago? ¿Cómo le hacemos? Etcétera. No, espérate, es capital. Vamos a ser socios y vamos a ayudarte a que crezcas, ¿no? Entonces, sí nos tocan de todos los tipos, ¿no? Algo que nosotros tenemos perfectamente claro y es uno de nuestros valores, es que sabemos que el rockstar es el emprendedor, ¿no? O sea, nosotros como fondo de capital, claro que tenemos un fin específico y un objetivo al invertir en estas empresas, pero el protagonista de la película y a quien debemos de cuidar y a quien debemos de acompañar y arropar y ayudarle es el emprendedor. Entonces, no podemos tomar posiciones ventajosas en las oportunidades de inversión. Tenemos que ayudarle a que no se diluya de manera importante. Las valuaciones nunca van a ser el deal breaker para nosotros. Nosotros somos muy partidarios de instrumentos como las notas convertibles o los SAFEs que nos permiten postergar los temas de evaluación a cuando ya la empresa tenga más tracción que nos permitiera hacer una evaluación o que el inversionista que entre en esas etapas posteriores haga una evaluación. Entonces, es la manera en la que nosotros trabajamos y la manera en la que nosotros nos gusta hacerlo. Ok. Ahora una pregunta ya más centrado. ¿Qué has escuchado del ecosistema de Sonora? La verdad es que te mentiría si te digo que lo conozco bien, ¿no? O sea, hemos visto algunas startups de allá, pero no tenemos tanta presencia. La verdad es que parte de este acercamiento es porque nos gustaría tener una mayor difusión, una mayor presencia en el noroeste en general del país, porque creemos que hay tanto a nivel educativo, ¿no? Las instituciones que generan estos talentos para emprender, una cercanía evidentemente con Estados Unidos y con ecosistemas pasando la frontera, y seguramente hay muchas oportunidades que en este momento no estamos analizando de esa región. Ok. Ahora, ¿qué tú crees que se podría hacer en el estado de Sonora
para poder fomentar, para poder hacer que la industria de capital privado, de capital de riesgo crezca? Híjole, yo creo que se tiene que trabajar desde diferentes trincheras, ¿no? Por un lado, tenemos que ir fomentando que los inversionistas adviertan la oportunidad que representa el capital privado, que conozcan tanto los pros como los contras, ¿no? Evidentemente entendiendo que el perfil de riesgo tiene que ser consciente de lo que implica invertir en venture capital, pero sí tenemos que ir evangelizándolos, ¿no? Tenemos que irles de alguna manera educando en lo que implica invertir. Lo que no podemos permitir es que haya inversionistas, creo yo, o sea, el ideal es que los inversionistas no inviertan sin el conocimiento de lo que se están metiendo, o los instrumentos que pueden utilizar, o cómo proteger su inversión, o cómo darle seguimiento. Y para eso hay, creo yo, muchos programas o programas que se podrían detonar de cómo generar y detonar ese conocimiento. Pues si nosotros trabajamos en la base de los inversionistas, hablemos de los empresarios sonorenses, ¿no? Que pudieran estar interesados en incursionar en Venture Capital. Si nosotros les enseñamos cómo es el proceso y a la par trabajamos con los emprendedores para que entiendan también cuál es el rol del emprendedor en esta relación con el inversionista, creo que va a ser más factible detonar inversiones, ¿no? O sea, el que alineemos de alguna manera las expectativas, los intereses, porque de manera natural los intereses son divergentes, ¿no? El emprendedor lo que pretende es levantar la mayor cantidad de recursos cediendo el menor porcentaje de su empresa, y el inversionista quiere exactamente lo opuesto, ¿no? El inversionista quiere que con la menor cantidad de dineros tener el mayor porcentaje de la empresa. Entonces, si nosotros les enseñamos y les ayudamos a cerrar esa brecha, o más bien si los actores del ecosistema les ayudan a cerrar esa brecha, creo que las posibilidades de que el ecosistema sea más activo van a aumentar. Ok. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Fue genial tu entrevista. Fue genial saber más sobre Redwood Ventures, sobre el proceso de inversión. Muchísimas gracias. O sea, ¿alguna cosa más que quieras decir antes de que cortemos la grabación? No, Mauricio, pues agradecerte el espacio, encantado de platicar contigo, y si hubiera oportunidades y necesidades de colaborar con el ecosistema sonorense, nosotros encantados de ayudar en lo que podamos. Ok, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Gracias. No me cuelgues, Marco. Voy a terminar la grabación.